Espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. El mismo Shambhala es el santo lugar donde el mundo terrestre se eslabona con los estados superiores de conciencia. En Oriente se sabe que hay dos Shambhalas, una terrestre y una invisible. Se ha especulado mucho acerca de la ubicación de la Shambhala terrestre. Ciertos individuos ubicaban este lugar al extremo norte, explicando que los rayos de la aurora boreal son los de la invisible Shambhala. Esta atribución al norte es perfectamente explicable. En el Tíbet, el nombre de Shambhala es Shan Shambhala, que quiere decir Shambhala del norte. El origen de este nombre se explica así. La enseñanza se manifestó originalmente en la India, para la cual todo lo proveniente del otro lado de los Himalayas viene, naturalmente, del norte. Al norte de Benares hay una aldea, Shambhala, vinculada con la leyenda de Maitreya. De aquí que la Shambhala transhimaláyica sea llamada Shambhala del norte. Nikolai Roerich fue el gran impulsor de la idea de Shambhala en Occidente. La vida de la familia Roerich fue dedicada al servicio a Shambhala y sus señores. Shambhala es el santo lugar donde el mundo terrestre se encadena a los estados superiores de conciencia. Shambhala es la casa del Padre, la Nueva Jerusalén, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Geográficamente es conocida en Oriente como Shambhala del Norte.
Espíritus viajeros, almas en evolución, os damos la bienvenida y os invitamos a que nos acompañéis en esta jornada número 46 de nuestra caravana espiritual hacia Shambhala. El nombre de la jornada es precisamente Shambhala. Organizan la caravana Loli Bermúdez y Paco Ortiz. Sentimos las reminiscencias sonoras de Shambhala en las melodías compuestas por Juan Carlos García y Jesús Aragón. Inspiran nuestra búsqueda de Shambhala las reflexiones de Jesús Jurado. Hola Jesús, qué Hola. programa más interesante, precisamente con el nombre al lugar hacia donde se dirige nuestra caravana. Exactamente. Además que es curioso, el 46 lo sumamos y sale 10. La unidad algún sentido debe de tener. Shambhala tiene todo el sentido del mundo, es la síntesis, es el centro de la energía suprema, de la síntesis, hacia donde un momento de nuestra evolución llegaremos. Hacia un momento de nuestra evolución llegaremos porque la preparación que en el día a día se recibe, lo que aprendemos en cada encarnación, nos sirve de base para continuar el camino. En fin, es una cadena evolutiva, como bien se ha dejado entrever en la lectura. Lectura que corresponde al libro Corazón de Asia, a sus páginas 147 y 148, libro que fue escrito por Nikolai Roerich y que corresponde esta lectura y esta numeración de páginas a la edición que realizó del mismo la editorial SR. En la lectura habla de dos Shambhalas, la invisible y la terrestre. Vamos a analizar en primer lugar la invisible. A la Shambhala espiritual o celestial se accede cuando alcanzamos un nivel de conciencia que se ubica en el plano mental superior, el plano intuicional, el mundo sutil superior, el mundo ardiente. Este plano, este mundo, es en el que se accede al conocimiento divino. Por lo tanto, esta Shambhala invisible, que está presente en estos planos que acabo de mencionar, no está construida con la materia orgánica, con la materia que corresponde a la dimensión en la que nos encontramos, sino que está construida con una energía muy sutil. Y es precisamente por eso que nos debemos de preparar mucho, hemos de trabajar mucho en la línea de purificación, de eliminación de las impurezas de nuestros vehículos para poder acercarnos a esta Shambhala. No olvidemos que hay una contraparte en el chakra cardíaco de cada ser humano, medianamente orientado a la luz, que conduce a ese lugar. Ese lugar, independientemente de dónde esté situado en la Tierra, lo importante es que entendamos que nosotros tenemos una puerta y que depende de nosotros abrirla o no abrirla. En uno de los libros de Elena habla precisamente de esas puertas y de que cada, ser va a exteriorizar Shambhala de acuerdo a su propia comprensión. Es así, ¿verdad? Exactamente, son 7 puertas, pero 7 puertas es el simbolismo de las 7 esferas, de los 7 rayos, de las 7 líneas de energía, de los 7 periodos evolutivos, de las 7 razas raíces, de las 7 subrazas, 7 rondas, es decir, es un patrón. Pero las puertas evidentemente son rayos que emanan de esa ciudad, de ese centro místico denominado Shambhala, energías que están disponibles en la Tierra para aquellos que estén medianamente orientados. Este número 7 al que has hecho referencia precisamente lo incrusta en el corazón de una montaña de una forma muy imperceptible Nicolás Reich en el cuadro Resplandor en la oscuridad, cuadro que está dedicado precisamente a la jerarquía. Pues respecto al... Habla. No, que la tradición oriental y de tiempos remotos habla de un lugar. ¿Por qué se sitúa o en el desierto del Gobi, un lugar que en su momento era un vergel, era una gran isla de un mar interior, o se sitúa, por ejemplo, en un centro de los Himalayas, no importa dónde esté? Quiere decir lo de los Himalayas porque es la cordillera más alta de la Tierra. Por lo tanto, el mensaje que se transmite es que ese centro de luz, de amor y de voluntad al bien está por encima del mundo material.
Ahora bien, al estar en materia etérica, en las profundidades de determinado lugar, obliga a cambiar completamente el camino de búsqueda. En lugar de buscar de una forma analógica, podríamos decir tradicional, nos hemos de reinventar, de buscar un método de búsqueda basado en la intuición. Y para desarrollar la intuición, el amor, la energía de la cohesión, de la integración, la debemos tener de manera fácil y disponible a los demás, ya se llame buena voluntad, ya se llame cooperación o ya se llame sentido de responsabilidad. Si difícil es concebir la Shambhala invisible, algo más fácil resulta la Shambhala terrestre, lo que no significa que se pueda localizar con facilidad. También es conocida como la Torre de Shun o la Fortaleza de la Hermandad Blanca. Y según la tradición, está protegida, es indetectable, permanece oculta a los ojos curiosos y solo es accesible a aquellos seres humanos que están autorizados para ello. El aforismo número 1 del libro supramundano de Elena Rerich dice que la parte exterior se asemeja a un acantilado natural. En fin, de todo esto se desprende que son múltiples las descripciones que se dan sobre esta Shambhala terrestre, pero evidentemente la inmensa mayoría de estas descripciones son erróneas. Tan solo tienen, digamos, más verosimilitud la descripción que es dada por aquellos discípulos que están autorizados para ello. Por lo tanto, la mayoría de las descripciones son erróneas. ¿Por qué? Pues porque proceden del mundo astral, del mundo sutil inferior, del mundo de los deseos. Habría que remarcar que se dan esas circunstancias, se explica en un acantilado, porque un acantilado es muy difícil de escalar, debería subir a la parte superior y descender, y eso no está al alcance de todos. Con eso quieren decir que es una prueba iniciática la que hay que pasar para poder acceder. Imaginémonos que tenemos delante nuestro una pared escarpada de granito de 400 o 500 metros, una recta perfecta hacia arriba. Claro, ¿cómo podemos concebir que ahí, dentro de una de esas grietas, pasando con bastante dificultad, se abre un salón luminoso de grandes columnas también de piedra, donde se respira una atmósfera de luz, armonía y fraternidad? Es muy difícil de entender, pero ¿por qué dentro del reino mineral? Porque el reino mineral tiene una parte muy importante en la evolución de la conciencia humana. Gracias a nuestros vehículos y concretamente nosotros, por ejemplo, nuestro cuerpo físico, sin el esqueleto que es netamente mineral, realmente sería muy difícil que pudiésemos tener el nivel de evolución que tenemos, que no es nada a comparación con lo que nos espera, pero que es muchísimo en comparación con lo que hemos tenido hace millones de años. Interesante eso, Jesús, lo del esqueleto humano. Sí, además se presentan pruebas que aparentemente uno ve belleza donde los demás no ven más que unas piedras. Claro. Pero es un simbolismo clásico de que la casa del maestro está en un lugar especial escarpado, no al acceso de cualquiera, y aunque pudiésemos hipotéticamente llegar a la puerta de donde está, donde se puede acceder, pensad que nuestros ojos físicos no están preparados para eso, porque es materia etérica muy sutil, no lo percibiremos con el ojo físico, con el tercer ojo, pero para ello previamente debe estar desarrollado, abierto. Hoy por hoy no acontece así en gran escala. Por eso la gente, claro, no lo ve, pasa de largo y no lo ve. Pero no solamente no lo ve, si es que si igual pudiéramos ver, a lo mejor en catedrales, en diferentes lugares de la Tierra, entidades débicas que están en condiciones de ayudarnos. Pero claro, uno entra allí como turista por curiosear, no entra con la suficiente devoción al lugar y a las entidades que pueden haber, y evidentemente ellos no nos van a regalar nada si nosotros no somos dignos merecedores. Interesante. Perdona, ¿y si encendemos 3 o 4 velitas no vale? No, si son velitas internas, sí. Si son las velitas de los átomos de la triada espiritual manifestándose en la personalidad, seguro que lo vemos. Ya ves, será por vela. Y además llegará el momento que nos acerquemos a la roca y la roca prácticamente se abrirá y nos dejará pasar. Sí que es verdad, sí que es verdad. Eso es el mito de la cueva de los 40 ladrones. Ah, es verdad, verdad. Era una cuestión que existe, seguramente, es un cambio de planos y aquellos que tienen capacidad pues pueden entrar, pero son muy pocos, comparativamente hablando, con el resto de la humanidad. Me parece que en el libro Cristograma de Oriente de Elena
Reri, dice, la gente se queja perpleja respecto de los mundos distantes, mas ellos malinterpretan también mucho aquí en la Tierra. Por ejemplo, muchos creen que Panchen Rinpoche otorga pasaporte para entrar a Shambhala. Como tantas veces hemos oído esa historia de que se pedían pasaportes para entrar en Shambhala. Podría parecer que esto no tiene sentido, pero en realidad estos documentos no son para entrar a Shambhala. Los documentos son acerca de Shambhala. Desde épocas remotas han existido un recordatorio acerca de Shambhala que les fue dado a aquellos que eran capaces de dirigir sus pensamientos hacia allí. Mas luego el sentido fue distorsionado y se empezaron a ver ridículos pasaportes. Muchos no entienden tampoco cómo algunos lamas aparentemente ignorantes pueden ser guardianes de nuestra hermandad. Uno debe reconocer que estos lamas son excepcionales. Ellos han conservado el concepto de Shambhala como un sagrado tesoro. ¿Recordáis esas historias que decían de la antigüedad de un lama te tenía que dar un pasaporte para ir a Shambhala? Eso es lo mismo que la idea que yo escuché en los años 70 o 70 aquí en Barcelona. Un lama o un maestro te tenía que dar un mantra. Exacto. En el siglo XIX se utilizó la técnica de la escuela pitagórica, que te hacían una pregunta y tú, cuando hubieses desarrollado, desentrañado el enigma de la pregunta, te presentabas delante de él te examinaba, pero no quería escuchar tu respuesta, él te miraba el aura. Y viéndote el aura sabías si realmente habías reflexionado suficiente sobre la pregunta que te formuló. Con el tema del mantra sucede algo parecido. A ti se te ofrece un mantra que a veces es impronunciable, él te explica cómo tienes que hacerlo, lo repites con él y te quiere ver dentro de unos años, 7 a lo mejor. Si tú el mantra lo has utilizado cada día, por ejemplo, él verá en tu aura un cambio radical. Y si lo ve, te forzará a la prueba, te pondrá más dificultades en el camino, dificultades que son tuyas, no que te las ponga él, y con el tiempo tú demostrarás que estás en condiciones de estar delante de él. Es un método de selección natural que tienen. Dificultades que son tuyas en el sentido de nuestro propio karma, ¿verdad? Claro, Es como que te lo pone delante, te lo acelera. Ajá. Pero como estás en condiciones de pasarlo, te pone otra prueba más. Ya entiendo. Ya sabe que lo vas a pasar, ¿eh? A veces te quedarás, pero a punto de conseguirlo. Queda claro que, en fin, acercarnos a la comprensión de Shambhala es complicado porque es algo, en definitiva, intuitivo. Por eso, quizás el mejor método que tenemos para, comprender mínimamente o medianamente este concepto de Shambhala y su existencia, pues es aplicar el principio hermético de analogía como es arriba es abajo. Para ello, vamos a hacer una comparativa del ser humano y Shambhala. El ser humano representaría el aspecto inferior, abajo, y Shambhala el aspecto superior, arriba. En el ser humano distinguimos tres partes fundamentales: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu podríamos asociarlo a la perfección arquetípica ideada en la mente de Dios. El alma podemos concebirla como la intermediaria entre el espíritu y la personalidad, o entre el espíritu y el conjunto de vehículos inferiores de expresión, que es la personalidad mencionada. Y el cuerpo lo consideramos como el templo material que Dios pone a nuestra disposición para evolucionar hacia el arquetipo que precisamente ha sido concebido por Dios, arquetipo al que hemos denominado espíritu. Cuando vemos el concepto analógico superior o Shambhala, arriba, el espíritu humano lo asociamos con el espíritu de Shambhala, al que podemos considerar la Shambhala celestial o arquetípica. También podemos hablar o concebir el alma de Shambhala, que en este caso sería la jerarquía. ¿Por qué? Pues porque actúa de intermediaria entre Shambhala y la humanidad. Y finalmente, el cuerpo de Shambhala podríamos interpretar que son los ashram y sus discípulos. Sí, es una buena analogía y podemos en realidad tenemos en cuenta una cosa: la tríada espiritual, los vehículos de la mónada corresponden a lo más elevado. Nosotros vivimos del reflejo de esos 3 puntos de energía de la mónada, que es la personalidad, y tenemos un punto neutro en el medio, que es el alma, que hace de intermediario. Llegará el día en que el cuerpo causal, el alma, desaparecerá. Entonces, desapareciendo el cuerpo causal, desaparecen también los átomos permanentes y desaparece la personalidad como la conocemos.
Por lo tanto, eso sería ya una prueba iniciática de entrada en ese mundo del plano búdico de Shambhala. Aunque la entidad como tal está un poco más arriba, más sutil. Pero lo que a nosotros nos interesa es acceder a ese punto neutro que es el plano búdico. Pues analicemos a continuación lo que se ha hablado de Shambhala a lo largo de la historia y lo haremos desde dos prismas diferentes. En primer lugar, las ubicaciones y leyendas sobre Shambhala y en segundo lugar, los mensajeros que han llegado desde Shambhala para ayudar a la humanidad. Respecto a las ubicaciones, se sabe que la primera ubicación en la tierra de Shambhala estuvo en la Isla Blanca, a la que ya hiciste mención al comienzo del programa, Jesús. Esta Isla Blanca estaba ubicada en el desierto del Gobi, cuando este desierto en realidad era un mar. Las tradiciones de Siberia y Altai hablan de Shambhala como el pueblo de Chut, que es un pueblo que según la leyenda se refugió bajo tierra. Y también hablan de Belovodye, es una tradición rusa, y Belovodye lo consideran el país de las aguas blancas, es una reminiscencia a Shambhala. También se hace mención o se relaciona Shambhala con el Valle de los Inmortales, con la montaña sagrada de los escogidos, la Jerusalén celestial, y en la Edad Media con la leyenda de las leyendas, la búsqueda del Santo Grial. La tradición del Santo Grial, el Preste Juan, el Dorado, es decir, un lugar mítico donde abundaban las riquezas. Precisamente el día que captemos la energía de la tríada espiritual, los vehículos de la mónada, seremos poco menos que inmortales. ¿Qué quiere decir? Que todas esas riquezas las tendremos, no en el sentido material, sino en el sentido de belleza, de armonía, de responsabilidad, de irradiación, etcétera, etcétera. Según la tradición, por ejemplo, el Valle de los Inmortales es el lugar al que Lao Tse, a lomos de un buey, acudió una vez terminada su misión en la Tierra. Lao Tse fue uno de los grandes mensajeros de Shambhala, evidentemente. Entre estos mensajeros, por orden cronológico, podemos citar, entre otros, a Moisés, Zoroastro, Confucio, Buda, Jesús de Nazaret, Mahoma y Lao Tse. Sí, son los mensajeros de Shambhala, todos estos pequeños avatares, unos de mayor evolución, otros de menos, que han conducido a diferentes razas y subrazas de la humanidad. Cada uno ha hecho su trabajo y lo ha hecho bien. Lo que sucede, ninguno de ellos predicó guerras santas ni revueltas en contra de los que no conseguían la misma fe que ellos. Todo lo contrario, lo que todos predicaron fue una guerra en contra de los deseos de cada uno, esa lucha de acabar con el deseo de erradicarlo. Eso es común a Shambhala y a la jerarquía. Jamás se va a propagar una guerra física en sentido literal, jamás. Por eso quizás el más controvertido, sobre todo por la situación actual o como se ha interpretado, es la enseñanza de Mahoma, ¿no? Lo es porque era una subraza atlante que estaba desperdigada, en cierta medida eran nómadas, y lo que consiguió este discípulo del Maestro Jesús es conducirlos a ciudades e enseñarles un cuerpo de doctrina. Lo que sucede que, claro, desde el primer momento hubo problemas. Como todos los seguidores de la Tierra, sus seguidores, todos los grandes avatares de la Tierra, cuando desencarnan, marchan, los seguidores empiezan luchas fratricidas. Eso lo sabemos bien por el cristianismo y por incluso el budismo también. ¿Por qué se llega a ese extremo? Porque siempre está el orgullo intelectual de la mente concreta de que uno tiene la razón y el otro no. Es una forma de ganar escalafón a nivel social, pero no a nivel de conciencia, ni mucho menos, todo lo contrario. Entonces, la guerra santa que él predicó seguramente va en la línea de la superación de las limitaciones de la personalidad. Nada más, también se dice que Mahoma subió al cielo a lomos de una yegua, precisamente del templo este que está en la mezquita de Al-Aqsa, donde estaba el Santa Santorum del templo de Jerusalén. Respecto a los mensajeros de Shambhala, Elena Rerich, en su carta de 25 de marzo de 1935, expresa que a lo largo del tiempo, desde Shambhala, han sido enviados mensajeros para prevenir a determinados gobernantes sobre los peligros de sus decisiones, también para ayudar a sus colaboradores o para favorecer el nacimiento de nuevas naciones. Al rey sueco Carlos XII y Napoleón les avisaron
que no invadiesen Rusia. Y fíjate sobre todo cómo terminó Napoleón, ¿eh? A Napoleón yo creo que se les fue un poco el norte, ¿no? Napoleón era un iniciado, un ser con una gran iniciación, pero tenía el mandato de la jerarquía de acabar con las monarquías corruptas de Europa. El problema fue que lo peor que pudo hacer es utilizar ese primer alma de primer rayo que era, con un carácter, ya sabéis que el primer rayo es destructor. Él hizo cosas que, si no se tiene un poco de perspectiva histórica y se conoce un poco el isedorismo, que pueden ser aberrantes. Pero yo el símbolo mayor que veo de no entender el mensaje que traía era cuando se proclama emperador en Notre Dame de París, que viene el Papa, lo traen, y él le coge la corona al Papa y se la pone él. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo, yo soy un iniciado y tú, el Papa, tú no lo eres. Es una forma simbólica. Lo que pasa que, además, tiene mucho simbolismo todo lo que pasó. El ataúd de color rojo, pórfido, y sobre todo las 7 capas que tiene. Eso indica que era un ser evolucionado. Lo que pasa que si se mira la personalidad solamente, pues es como Julio César. Fue un ser que todavía hablamos de él, otra alma de primer rayo que acabó como acabó. Una conjura que lo mató su propia gente además, y él se cree que apareció, que lo envenenaron y todo, porque no podían con él. No podían con él, lo acabaron envenenando. Pero bueno, eso es una historia que está ahí, ¿no? Otro mensajero fue Cagliostro, que escapó de su ejecución gracias a la ayuda de un misterioso extraño. Y el conde de Saint Germain, lo conocemos todos en el sentido de de lectura o de películas o de charlas en los grupos espirituales, con la ayuda de la condesa de Ademar, advirtió personalmente y mediante cartas a María Antonieta sobre los peligros de los acontecimientos futuros. Pero vamos, que parece ser que no le hacían caso por lo que ocurrió. No, no le hicieron caso, no. No porque, a ver, la jerarquía apostó por las ideas de la Ilustración. Los filósofos, aquellos famosos, el Voltaire, el Rousseau y el Montesquieu, de hecho el Estado moderno está basado en esas ideas, el contrato social y todas estas cosas. Pero ¿qué pasa? Que eso fue una idea de hace 200 y pico de años, 300, muy avanzada para la época. ¿Qué se acabó haciendo? Pues uno de los inventos más infames de la historia, la guillotina. El doctor Guillotin creó un artefacto para cortar en seco. Mira por dónde, ¿qué te cortan? Te cortan el cuello, ¿no? El centro laríngeo, precisamente para que para la mente abstracta no aparezca, te quedes en un mundo emocional y de deseos nada más, y de poquita mente, prácticamente vegetando, que es lo que consiguieron. La idea de la democracia es sublime, pero la idea de la democracia, para desarrollarla, hay que tener una conciencia abocada al grupo. Hay que pensar más en términos de grupo que de no bienestar personal. Es lo mismo que la enseñanza del Buda, del cristiano y de los demás, de todos. Hemos leído cosas de todos prácticamente y todos hablan de lo mismo, con diferente nombre, cada uno para su época. Pero todos buscan una síntesis, todos, 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 un camino de superación. ¿Con qué nos hemos quedado? Pues seguramente diciéndonos unos a otros que nos amamos muchísimo, otros que vamos a cruzar vamos a subir a la montaña del Sinaí a recibir las tablas de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si esto no lo convertimos en una realidad de conciencia a través de un estudio, de una búsqueda interior, dejándonos de lado los patrones dogmáticos de los gurús de turno, no avanzaremos en el mensaje ni de Jesús de Nazaret, ni de Mahoma, ni de Lao Tse, ni de Buda, ni de Confucio, ni Zoroastro, ni Moisés, y no sé si dejamos alguno más por el camino, porque han habido muchos. Y continuamente vienen pequeños avatares para recordárnoslo. Entonces, como Madame Blavatsky en el siglo XIX, la sociedad teosófica, la teosofía es una cosa, Madame Blavatsky otra, y la sociedad teosófica es otra. Y los teósofos otra también. Me explico, ¿no? El problema que hay, incluso con la Iglesia Católica y las demás iglesias cristianas, podríamos hablar muchísimo también. Sí, sí, te explicas especialmente muy clarito y muy bien, y yo creo que tienes toda la razón, porque es bastante observable todo lo que has dicho. En la formación de Estados Unidos y su independencia del Imperio Británico tuvo un papel muy importante el general Washington, que recibió consejos de un misterioso profesor. También está documentado históricamente que durante la asamblea que declaró la independencia de Estados Unidos de América,
Un extraño muy alto dio un discurso que enardeció los ánimos de los asamblearios y que condujo finalmente a la firma de la Declaración de Independencia. Lo curioso es que la asamblea se celebró a puerta cerrada, vigiladas las puertas, y cuando, pasada la efervescencia, buscaron a este extraño, no lo encontraron. Mira, a mí la viuda de Vicente Beltrán nos explicó en una cena, unos años antes de fallecer, que en Ginebra, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza ya a trabajar el tema, preparando la conferencia de San Francisco, sabes que las Naciones Unidas tiene este centro, el de Europa y el de Estados Unidos, pues apareció un personaje delante de una de esas salas donde se iba a decidir sobre Naciones Unidas y dio un discurso. Todo el mundo quedaron todos embobados prácticamente, ¿no? Absortos. Cuando se dieron cuenta quién había sido aquel señor, nadie lo recuerda. Pero eso lo han hecho varias veces, ¿eh? También creo que en Nueva York ha pasado, en alguna asamblea general ha pasado. Ha hablado alguien y nadie lo registra, nadie, ni cámaras de tele, nada, pero ha hablado. Pero eso no lo dirá un diplomático nunca, ¿no? Se callará mucho. Y la pena es que tenemos ayuda, porque siempre hay ayuda y no nos damos cuenta. Al final no hacemos lo que nos están diciendo. Es que la responsabilidad de la actual situación mundial es nuestra, no es de Shambhala, es nuestra. Claro. Elena también escribe que grandes seres humanos recibieron sus enseñanzas en los ashram de Shambhala, como es el caso de Paracelso y Blavatsky, que fueron instruidos en el Tíbet. Bueno, pues continuemos. Bueno, sobre la ubicación de Shambhala y su acceso ya hemos hablado, pero podemos añadir un pequeño matiz, y es que se sabe de ciudades y lugares que mantienen o han mantenido relación con Shambhala, como por ejemplo Nueva York, Lyon, Nuremberg, Londres, San Petersburgo, Lhasa o el Monte Kailas. También podemos decir que la relación simbólica entre Shambhala y los Himalayas está expresada en el aforismo 320 del libro Hojas del Jardín de Moria 1, La llamada. La gloria del ser eterno irradia en las estrellas y su poderío se ve simbolizado en las más altas cimas de la tierra. Este poderío también lo podemos asociar con Shambhala, el centro de poder donde la voluntad de Dios es conocida. Ahora, sobre la vida en Shambhala y sus ashram, también existe mucha fantasía. Hablemos en primer lugar de la Shambhala celestial. Es tremendamente difícil que nos podamos hacer una idea de cómo es la vida en este plano. Sabemos que sus habitantes no son personalidades, sino que son el ser. Existen y aman a la humanidad y al cosmos. También sabemos que su actividad se desarrolla en el plano supramundano, donde los grandes seres reciben las energías procedentes de los confines del universo y las adaptan para que, siguiendo el plan establecido, puedan incidir correctamente sobre nuestro planeta para que la evolución de sus habitantes y de todas sus formas de vida sea la adecuada. O sea, los seres que habitan en la Shambhala celestial se encargan de impulsar y supervisar la evolución de la humanidad y de todos los reinos del planeta. Evidentemente, esta labor se realiza mediante la acción del pensamiento con mayúsculas, que está fundamentada en el conocimiento del plan de Dios en la Tierra y de las leyes que rigen la evolución cósmica. Hay que entender que cuando hablamos de esto en estos términos, de esta parte, de esta vida en Shambhala, tengamos en cuenta que no hay una personalidad. Por lo tanto, el referente de que vamos a estar con seres que tienen una mente y un mundo emocional como nosotros es falso, eso no existe. ¿Cómo nos lo podríamos imaginar? Seguramente que no. No tenemos esa capacidad todavía. Se caracteriza por una paz increíble, por una armonía increíble, una belleza increíble y algo que se parecerá a una vibración muy fuerte que nos puede hablar del fuego, de ese compromiso, de esa fuerza fojática. Pero, repito, no tenemos el equipo preparado para soportar todavía ese voltaje de energía. ¿Que llegará el día que sí? Sí, por descontado que sí. Por lo tanto, la idea es como, por ejemplo, poner cara a los avatares. Los avatares todos utilizaron un cuerpo humano en un momento dado. Un cuerpo de apariencia humana. De su cuerpo no queda absolutamente nada. Queda una apariencia que está por ahí en los planos internos y que se puede percibir. Pero por cualquier intento de relacionar eso
con lo que conocemos por un cuerpo humano asociado a una conciencia, una personalidad, es completamente erróneo. Si es difícil concebir la vida en la Shambhala celestial, no es que sea fácil, pero bueno, es más fácil concebirlo en la Shambhala terrestre y sus Ashram. Sabemos que su vida y actividad se estructura sobre la doctrina del corazón, la doctrina de la hermandad, de la evolución, de la devoción mutua, de la belleza, del trabajo y de la tensión. ¿Cuál es el objetivo de todos los habitantes de esta Shambhala terrestre y los Ashram? Pues precisamente que toda su actividad está encaminada a aumentar la conciencia, tanto de los miembros del ashram como de todos los seres humanos. ¿Con qué objetivo? ¿Por qué motivo? Pues con el propósito de conseguir desde la unidad convertir nuestro planeta en un planeta sagrado. Yo quería decir que también incluso en el tema de la jerarquía, quitémonos de la cabeza la idea de que el maestro tiene un cuerpo como el nuestro y que estamos en un lugar donde hay cuerpos, hay una apariencia fenoménica que cada uno construye según la idea que tiene del maestro, porque el maestro no tiene una forma física, lo superó hace mucho tiempo. Puede conservar esa memoria para en momentos puntuales hacer un trabajo, un servicio que es prácticamente muy rápido y que da unas instrucciones a algún discípulo que necesite en el plano físico alguna instrucción o muy especialmente un toque de aliento nada más para continuar el trabajo. Pero ellos no se prodigan ahí, ellos se prodigan básicamente tipo telepatía. De ahí que a través de la meditación el maestro en ciertos momentos de los plenilunios se comunica con sus discípulos. De ahí la idea del festival, por ejemplo, del Cristo que viene ahora, que viene la Pascua que viene ahora, Aries o en Géminis o Buda en Tauro. Hay momentos en que esas energías están disponibles y aquellos que están más despiertos pueden percibir algo. Generalmente cuando se perciben esos mensajes se traducen enseguida en un aumento de la actividad. Es como si faltara tiempo para hacer todo aquello que he percibido internamente. Por eso Es característica, por ejemplo, también de los místicos de cualquier religión de la Tierra. Después de un retiro, o que le pasó a Moisés cuando subió a la cima de la montaña, cuando recibió la tercera iniciación, vino con las tablas de la ley, vino con el rostro transfigurado, ¿no? Quiere decir que le dieron una iniciación. A partir de ahí, él emprende un trabajo de devolver a su pueblo a la tierra prometida. Curiosamente, como todos sabemos por el mito de Acuario, el servidor no tiene derecho a la recompensa, por lo tanto él no llegó a ver a tocar la tierra prometida, la vio de la lejanía, pero condujo a su pueblo hacia allí. Claro, hizo el trabajo y después se marchó. Exactamente, es que cuando tú has finalizado el trabajo, quedarte aquí en la tierra es un problema. ¿Por qué? Porque el karma está ahí, hay que marcharse. La ley de economía rige a la jerarquía planetaria y rige también a Shambhala. Mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. Mínimo consumo de energía, máximo rendimiento. También ha sido muy revelador lo que has dicho sobre el cuerpo físico del maestro, que eso ya por supuesto lo han trascendido ellos, pero que generalmente la gente no nos damos cuenta. Bueno, es que las caras de ellos, a ver, te imagínate una persona que a lo mejor con una mirada con muchísima paz, unos ojos que a veces te da un poco miedo que te mire porque dices, me va a descubrir algo, me va a decir algo. No le va a decirte nada, lo único que pasa es que tú sabes perfectamente que no puedes esconder nada, que él te ve como eres realmente, y el problema es que todavía nosotros no queremos reconocer que ese grado de perfección que queremos no lo tenemos todavía manifestado. Estamos aprendiendo. Y él no quiere gente perfecta, ya llegaremos a ser perfectos. Él lo que quiere es gente que trabaje. Gente útil. Que esté dispuesta a reconocer un error y pues mira, me he equivocado. Uno puede trabajar muchos años y haberse equivocado, pero sigue con toda la tenacidad trabajando. Cuando descubre que se ha equivocado, la experiencia que ha adquirido le sirve. Eso ya te sirve como experiencia de trabajo. Por lo tanto, no es lo mismo que el que no hace nada, está soñando. Este no aprende nada. Claro, y por eso también a un mismo maestro, diferentes personas que han podido percibirlo, lo ven de una forma diferente. Exactamente, por el bagaje de cada uno. Ajá. El bagaje de cada uno hace que tú veas al maestro de una manera determinada.
El que es muy místico lo verá con una túnica, todo el día con un rosario rezando, Ajá. pero eso no tiene mucho sentido, la verdad sea dicha. Pero bueno, Sí, 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 yo sí. respeto esa opinión, pero además se ven cosas de esas, pero eso es astral, no es así. Incluso si has tenido la fortuna de haber estado el primer contacto con el maestro, que a lo mejor en aquel momento no era maestro, sino un ser muy elevado, pues se puede presentar a ti en el mismo físico que tenía en aquella época. Exactamente, lo suelen hacer eso. ¿Verdad? Lo suelen hacer, sí, sí, lo suelen hacer. Sí que es verdad que no te deja, vamos, que te deja marcado para toda la vida. Ujú. También, Mudo y marcado. Mudo y marcado. en relación con la Sámbala terrestre, también se nos dice que existen lugares donde se conservan vestigios culturales y tecnológicos de todas las épocas. También existen o se habla de laboratorios de investigación que investigan los procesos de la naturaleza, los procesos del cosmos, la sanación del ser humano, tecnologías y el empleo de la energía psíquica en la tecnología, entre otros inventos que investigan. Y eso para mucha gente puede sonar a ciencia ficción. Hombre, emplear la energía del alma para manejar máquinas son palabras duras. Es que es como lo que hablamos con el reino mineral. Cuando uno se utiliza al extremo de que se puede introducir en una piedra y darse cuenta que la piedra está hueca, quiere decir que ha refinado su naturaleza densa. Por lo tanto, a partir de ahí son muchas cosas posibles. Sí que es posible eso. Lo que pasa es que eso son las salas estas donde se trabajan los arquetipos de las razas y del futuro, pero eso está en Shambhala. El acceso es para altos iniciados o acompañados de algún gran deva o algún maestro, un trabajo muy específico. Vicente relató bastantes cosas de esas. La enseñanza de Shambhala es la Kalachakra, y de ella nos habla Elena Rerich en su carta de 5 de marzo de 1935. Kalachakra, la rueda del tiempo o la rueda de la ley, es la enseñanza adscrita a los diversos señores de Shambhala. Rastros de esta enseñanza pueden ser encontrados en casi todos los sistemas filosóficos y enseñanzas de la India. Actualmente tal vez es más conocida en el Tíbet, pero en realidad esta enseñanza es la gran revelación traída a la humanidad en el amanecer de su evolución consciente, en la tercera raza del cuarto ciclo de la Tierra, por los señores del fuego, los hijos de la razón, quienes fueron y son los señores de Shambhala. Si se refiere a ese momento mítico que desciende esta fuerza de Venus, dos grandes Kumaras, y se hacen cargo de la evolución de la Tierra, y de hecho Sanat Kumara en ese momento se convierte en lo que sería la personalidad del Logos planetario. Hay una encarnación, el Logos planetario mantiene un vínculo hasta ese momento energético, un sutratma, y a partir de ahí se empieza a construir un antakarana, es decir, un hilo de conciencia, lo cual es bastante importante. ¿Qué podemos decir respecto a la interacción entre el ser humano y Shambhala? Pues nos lo describe magistralmente el aforismo 5 del libro Jerarquía. Shambhala es la garantía de las aspiraciones humanas. Nuestra manifestación es garantía de la humanidad en perfeccionamiento. Nuestra manifestación es el sendero afirmado al infinito. Es decir, nos habla el aforismo de la interacción entre Shambhala y los seres humanos, de la supervisión que realiza Shambhala de la evolución de los seres humanos, y nos aporta un concepto futurista, habla de la manifestación. Esta manifestación de la jerarquía se puede interpretar como la exteriorización de la jerarquía, ¿no crees? Va por ahí exactamente. Esa exteriorización de la jerarquía. En realidad hay que decir una cosa, como la aparición del avatar. En la medida que haya más discípulos capaces de sustentar en su conciencia, irradiándola al medio, la idea de la jerarquía, la realidad de la jerarquía se hará objetiva aquí en la Tierra. Pero mientras esto no acontezca, ellos no pueden aparecer, no pueden quebrantar la ley interna, no pueden saltarse el karma de la Tierra. Sí que hay gente en la Tierra que tiene un nivel de conciencia muy elevado, que trabajan, unos desencarnados, otros están encarnados, son discípulos de la jerarquía,
forman parte de eso que se denomina el nuevo grupo de servidores del mundo, pero hay que decir que falta mucha base todavía en la pirámide. Si hubiese en la Tierra más millones de seres humanos de buena voluntad de verdad, no olvidemos que la energía positiva supera en creces a la negativa. La negativa no es tanta, lo que pasa es que tenemos una atracción maliciosa hacia la parte negativa. Todo lo que nos impacta a nivel emocional nos llama más la atención. Las noticias que son de gente que hace cosas positivas no nos interesan. Nos interesan la gente que hace cosas negativas, lo cual es un absurdo. Interiorizar Shambhala y hacerla realidad en nuestro corazón es el objetivo del ser humano y de la humanidad como conjunto. Este proceso ha quedado plasmado en el legado cultural de la humanidad a lo largo del tiempo. Y así lo expresa Nikolai Roerich con pasión y vehemencia en su libro Corazón de Asia, en el que tras una detallada descripción de dicho legado concluye: Sí, sí, sí. Todo esto se ha reunido en torno del gran nombre de Shambhala, en el concepto de muchas naciones y muchas edades, y luego está toda la masa de hechos e indicios aislados, hondamente sentidos en espíritu, aunque no manifestados por completo en palabras. Pues estas palabras de Nikolai Roerich ponen punto y final a nuestra expedición en el día de hoy. Expedición fructífera, productiva, y queda por expresar nuestra última reflexión. Todo empeño, todo trabajo que le dediquemos a recorrer el camino hacia Shambhala irá en beneficio no solamente nuestro, sino del grupo, el grupo mayor, la humanidad. Por lo tanto, nos debemos de animar y animar a los demás a buscar, a la indagación continua, a la meditación, a poner el resultado de la meditación al servicio del grupo, a fundirnos en el grupo, a tener más en cuenta al grupo que la parte que somos cada uno de nosotros. Si esto lo hacemos, la riqueza material estará con nosotros. La riqueza espiritual nos acompañará siempre. ¿Y por qué digo riqueza material? No nos faltará nada para poder vivir, y lo que nos sobre lo vamos a compartir libremente y alegremente con los demás. Yo voy a citar algo que me pareció muy bello en el libro de Cristogramas de Oriente de Elena Roerich. Y dice: podríamos encontrar arenas de oro, podríamos encontrar gemas preciosas, mas la verdadera riqueza vendrá únicamente con el pueblo del norte de Shambhala. Cuando llegue la hora, los enviaré adelante. Así se ha ordenado. Nuestra caravana, desde su inicio, ha puesto rumbo a Shambhala. Evidentemente es un sendero exterior, pero no debemos de olvidar que este sendero es al mismo tiempo interior, está en cada uno de nosotros. Es el impulso evolutivo hacia la perfección. Si no encontramos la llave de acceso a la casa del Padre, no debemos preocuparnos, es que no ha llegado el momento de que estemos en posesión de esta llave y de que esta llave se presente, se nos conceda a nosotros. Por lo tanto, nuestro esfuerzo se debe de encaminar en, una vez que conocemos el objetivo, poner las piedras en el camino, mejor dicho, quitar las piedras que obstaculizan el camino en forma de impurezas, en forma de deseos inferiores, en forma de todo lo que le apetece a nuestra personalidad inferior, y siendo conocedores de ello y esforzándonos en ello, ir realizando progresivamente el trabajo de autoperfeccionamiento y purificación, que será el que posibilite que en un momento determinado la llave que abre la puerta del tesoro, la llave que abre la puerta de acceso a la casa del Padre, a Shambhala, se nos será entregada. Espíritus viajeros, almas en evolución. Desde Shambhala se lidera la lucha entre la luz y la oscuridad.
Desde Shambhala se prepara la venida del señor Maitreya, es decir, de Kalki Avatar, del Imam Mahdi, de Cristo. Desde Shambhala se prepara la llegada de la nueva era y el nacimiento de la nueva raza. Caminemos por el sendero del amor. Caminemos por el sendero del trabajo. Caminemos por el sendero del escudo de la fe. Caminemos por el sendero del corazón y el cáliz afirmará nuestro camino. Y mientras caminamos, pronunciemos la plegaria a Shambhala. Aforismo 104 del libro Agni Yoga. Tú, quien me llamaste al sendero de la labor, acepta mi disponibilidad y mi deseo. Acepta mi labor, oh Señor, porque de día y de noche tú me observas. Manifiesta tu mano, oh Señor, porque grande es la oscuridad. Yo te sigo.